su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora nos vamos a poner en pie, hermanos, y abramos nuestra Biblia. Váyase al libro de Josué. Busque Josué, capítulo 3. Vamos a dar lectura del versículo 10 en adelante. Pues te doy gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre. Gracias por las oportunidades y por el momento que tú nos das de poder compartir en este lugar las Sagradas Escrituras, y por el tiempo que nos permites que cada uno de nosotros podamos estar felices, gozosos y contentos cada día que nos congregamos. En Cristo Jesús te hemos orado, Señor. Amén y amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué, capítulo 3. Vamos a dar lectura. El versículo 10 nos dice: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y he aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo y sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. ¿Qué sucedieron con las aguas de arriba, hermanos? Se detuvieron, como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Araba al mar Salado, y acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en momentos la magnitud de nuestros problemas nos hacen ver que no saldremos adelante, pero tu poder se manifiesta a nuestras vidas, y tu poder nos ayuda en todo momento de nuestros días a salir adelante. Ahora a ti te pedimos que nos lleves a través de la meditación de tu palabra. Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos, nos damos cuenta cómo va llegando el momento de hacer grandes hazañas, y todas y cada una de estas hazañas no son posibles sin el pleno conocimiento de Dios y sin la manifestación de su poder en nuestras vidas. La palabra de Dios que hemos podido tener la oportunidad de apreciar, vemos cómo ya había llegado el momento de seguir adelante. No sé cuántos de nosotros han tenido oportunidades de hacer una gira en el cual usted ha tenido que detenerse
y que mirar más allá y tratar de ver y pensar qué es lo que habrá más allá. Pero hermanos, el pueblo de Dios nuevamente iba a tener una hazaña grande. Diga, hazaña grande. ¿Qué era lo que iban a ser testigos? Así como vieron abrirse el mar rojo, hoy iban a ver detenerse el río Jordán. Y conforme la palabra de Dios nos manifiesta, nos enseña que el río estaba en su mejor apogeo, estaba en lo más alto, estaba que la correntada pasaba llevando lo que estuviera enfrente. Pero aún así, las palabras de Dios manifestadas a través de Josué nos enseñan que en el momento en que los sacerdotes pisaran el río, se daría el fenómeno en el cual el río de alguna manera se iba a detener. Y podemos ver las palabras del versículo 17, cuando nos dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Hermanos, yo quiero que usted ponga su mano sobre uno que esté a su lado y dígale: a veces nuestro Jordán parece sobrepasar nuestras capacidades. Dígale: a veces nuestras situaciones de vida parecieran que nos van a sucumbir, nos van a ahogar. Pero todo aquel que está confiando en lo que Dios puede hacer, se da cuenta que Él lo hace. Así como el pueblo confiaba conforme a las palabras que habían escuchado y el momento que tenían que partir, pues cada uno de ellos echaron a andar conforme a las promesas de las palabras que habían tenido la oportunidad de oír. Hermanos, este sermón yo le titulo: cruzar el Jordán con los pies secos. Dígale al que está a su lado: crucemos ese Jordán. Hermanos, muchos posiblemente en estos días la estamos viendo difícil. Muchos nos estamos dando cuenta que trabajamos y el sueldo, decimos, no nos alcanza. Muchos nos damos cuenta de que en estos días las enfermedades que llegan a nuestra vida, y gastamos en medicamentos, gastamos en doctores, gastamos en toda clase de cosas, y no ha llegado la sanidad. Hermanos, el Jordán hacia los ojos de los hombres parecía imposible poderlo pasar, y mucho menos en tiempo de la siega. Pero nos damos cuenta que cuando usted pone su confianza en ese Dios todopoderoso, no hay Jordán que lo detenga a usted. Cuando dicen amén. ¿Por qué? El poder de Dios es el que va a marcar la diferencia a cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice en el versículo 10: y añadió Josué. ¿Qué significa esto, hermano? Lo que tenían que decir, lo que tenían que aportar. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros a cada uno de estos hombres de las diferentes tierras que rodeaban Canaán. Hermanos, todos aquellos hombres que estaban prácticamente, algunos invadiendo la tierra prometida, la cual Dios había jurado a los padres que se la daría al pueblo, había llegado ya el momento. Y me imagino la caravana, me imagino la polvazón que venían levantando
en el momento que venían caminando. Me imagino los pueblos de alrededores escuchando. ¿Cuánto han oído una estampida? Miren, da miedo usted. Cuando viene esa cantidad, no importa si es news de búfalos o de, no sé, cabras o de vacas o de jet, lo que sea, se oye, pero miren, hasta la tierra se siente como que temblada. Y hermanos, toda esta gente, conforme a lo que Josué nos está enseñando, que ellos iban a conocer que estaba un Dios vivo en medio de todos ellos. Estaba un Dios poderoso en medio de sus circunstancias. Estaba un Dios dispuesto a hacerle frente al que se le pusiera por delante. Estaba Dios con toda la voluntad de detener todo lo que fuese necesario con tal de que su pueblo siguiera hacia lo que le había prometido. Hermanos, lo que Dios promete lo cumple, hermanos. ¿Hacemos nosotros lo mismo con Dios? ¿Cumplimos lo que le prometemos al Señor? Y estas palabras que hemos tenido la oportunidad de leer, cuando nos dice que en esto conoceréis el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al eneseo, al amorreo, al jebuseo. A todos lo iba a sacar, poco a poco. Conforme el pueblo iba avanzando, iban saliendo. Hermanos, y esto no era de que porque iban entrando se iban. Se desarrollaban batallas. Porque nadie quiere salir de la casa que supuestamente dice es suya. Pero el poder de Dios era el que marcaba la diferencia. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 11: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. ¿Cuál era la señal, hermano? Diga, el arca del pacto. La señal era la presencia de Dios, el poder del Altísimo. Y ese arca del pacto iba a pasar con los sacerdotes que lo llevarían adelante del pueblo. ¿Se acuerdan cuánto tenía que estar el pueblo de distancia del arca? Diga, 2000 codos, unos 914 o 20 metros. Pues este momento tan excepcional, momento tan espectacular del desfile del pueblo de Dios, ya se había encaminado. El arca del pacto iba a pasar en medio de todo el pueblo, mostrándole que la presencia de Dios iba adelante. Nosotros nos damos cuenta que la presencia de Dios se manifiesta a través de Jehová Nisi. Y Jehová Nisi significa Jehová es mi bandera. Y esta bandera que iba adelante en el arca del pacto estaba abriendo y despejando todo el camino. Si ustedes se dan cuenta, lo que han tenido la oportunidad de ver los diferentes tipos de guerras que han habido en diferentes sectores del mundo, cuando era la guerra del norte y el sur, usted veía que iban adelante unos redoblantes, y esos redoblantes llevaban adelante de ellos una asta o una bandera, el cual tenían detrás de ellos todos los demás, artillería, y venían los de camiones, venían los de todo lo que venían a pelear. Los soldados venían detrás de la bandera. Pues el arca del pacto representa la bandera de Dios, hermanos. Y esto nos está enseñando que Él iba adelante, mas la palabra dice: y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Ey, no le llama su atención de dónde era Él, de toda la tierra. ¿Sabe qué era? El dueño que venía a reclamar sus posesiones, venía a entregarle
a quienes Él quería lo que es de Él. Por eso, hermanos, si tú tienes algo que te pertenece, aunque no lo tengas, para que me puedan entender, en el momento que menos espera, Dios te lo devuelve, hermanos. Él te lo vuelve a dar. Y estas palabras del Señor, cuando dice en el versículo 12, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y estas palabras nos están enseñando que habían tomado la tribu de Israel, Isaacar, Zabulón, Neftalí, la media tribu de Manasés. Habían tomado cada uno de ellos un hombre para poder darle reconocimiento a los hijos de Jacob. Mas la palabra de Dios nos dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y hermanos, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, hermanos, Dios, Jehová, usó a este hombre llamado Moisés para hacer la representación de abrir el mar rojo. Y en este contexto podemos ver que ahora usa a los sacerdotes, los representantes de aquella tribu que había sido escogida para llevar y ministrar y para andar cargando el tabernáculo de adoración, el arca del pacto y todos sus componentes. Estos hombres son lo que Él usa para que lleguen primero al río. ¿Cuántos han visto el río crecido, hermano? Bien. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando usted ve? Miren, si hay uno que hasta ruido trae de todo lo que viene arrastrando. ¿Saben cuántos camiones areneros se ha llevado el río? Camiones, no digamos usted que se la va a picar, que va a pasar como le da la gana, ¿verdad que no? Entonces, estas palabras que el Señor estaba manifestando, que una vez llegaran al río y sus pies, conforme nos dice la palabra, se asienten. ¿Qué significa eso? Que una vez ellos pusieran la planta de sus pies sobre la orilla del río del agua, iba a suceder un fenómeno. Y este fenómeno era que iba a detenerse. Hasta donde he leído no he podido ver la profundidad que posiblemente tenía ese río o tiene, porque todavía ahí está. Pero solo póngase a ver la fuerza con que pasa. ¿Por qué? Porque los ríos, por lo general, se alimentan de diferentes venas. Cuando hablo de venas, diferentes riachuelos, si le llamamos de esa manera, que llegan a él, y es lo que lo hacen cada vez que tenga más fuerza, cada vez que crezca más. Y lo que han podido tener la experiencia de ver los acontecimientos cuando un río se desborda, nos damos cuenta. Uno de estos acontecimientos allá en New Orleans, en los Estados Unidos, al salirse de sus causas. ¿Por qué? Porque sobrepasó su capacidad, del cual ese lugar estaba prácticamente preparado para soportar. Y hemos dado cuenta que también hay dam, yo no sé cómo le llaman, pues los dam son unas caídas de agua en donde utilizan para la energía eléctrica. Entonces, hay una de estas cosas que con la subida o la crecida del río o del agua
ellas tienden a reventarse, se estallan, se abren, se parten por la presión con que el agua viene. Pero la palabra de Dios en este contexto que nos está enseñando prácticamente cómo al llegar estos sacerdotes el agua se detendría. Hermanos, hay gente que discute sobre eso. ¿Cómo vas a creer? O sea, que no cree lo que Dios es capaz de hacer. O usted tiene duda. Miren, la Biblia dicen que es número 1, el libro número 1 más vendido en toda parte del mundo. Si usted tiene una imprenta a la Biblia, se va a dar cuenta lo rápido que crece su imprenta. ¿Pero por qué? Porque vemos que donde está Dios hay bendición, hermanos. Donde está Dios hay poder. Donde está Dios hay milagros. Y los milagros son los acontecimientos que no entiende el hombre. Siempre estamos cuestionándonos. Pero estas palabras que hemos tenido esta oportunidad de leer, porque nos está enseñando claramente que cuando esos pies de estos hombres toquen el agua, la corriente se detendrá. Hermanos, literalmente se va a detener. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que cruzarían con sus pies secos. Ha prometido que cuando lleguen esos sacerdotes y entren, el agua va a parar y de manera que el pueblo pase con todo honra y gloria para Él. Mas la palabra de Dios nos dice, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Qué significa? Que la correntada posiblemente venía y los que iban pasando veían que iban para arriba y para arriba y para arriba y para arriba. ¿Cómo me explico eso? Yo no voy a explicarlo, que lo explique Dios, si Él hizo el milagro, no yo. Pero la palabra de Dios nos está enseñando con toda claridad que las aguas se detendrían en un montón. Mas la palabra dice en el versículo 14, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca, aleluya, entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Lo que la palabra nos está enseñando, que una vez ellos llegaron, miren, no tuvieron ni que entrar mucho. Aquí, cuando está cayendo la correntada, yo no sé si el agua del volcán o qué es lo que viene, pero ahí pasa que hasta los carros los lleva para atrás el agua. Y la correntada sube más acá de la acera. Lo que yo quiero ejemplificarle a usted para que pueda entender que no había necesidad de meterse del todo, porque la palabra está siendo muy clara. La palabra cuando nos dice que cuando aconteció que partió el pueblo de su tienda para pasar al Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados. Solo se mojaron los pies. Una vez sus pies fueron mojados, no dice que le llegó a la rodilla, ni dice que sí le llegó al tobillo. Solo la señal era que se mojaran los pies. Hermano, aunque el agua hubiera chispeado aquí y estaba mojado y ellos se mojaron el pie, empezaba el milagro, hermano. Y yo quiero decirle
que así opera Dios en nuestra vida. Cuando nosotros creemos, el milagro empieza desde el momento en que tú ya creíste. No es otra cosa. Desde el momento que tú creíste que Dios te va a hacer el milagro, ya está hecho. ¿Por qué? Porque podemos ver con toda claridad, conforme a estos hombres. Ellos iban adelante y llevaban ese arca, llevaban la presencia de Dios, llevaban el poder de Dios. Una vez llegando a ese lugar, posiblemente habían más de algunos preguntándose, ¿y será que será cierto o no? Porque así somos, nunca estamos convencidos. Pero ¿saben qué? Por lo que yo veo, creyeron a las palabras. Y yo quiero que también nosotros hoy en día creamos a la palabra que escuchamos de la palabra de Dios, de la Biblia. Creamos. Porque ellos, el único requisito era llegar al Jordán. No dice claramente qué distancia tuvieron que caminar para comenzar a atravesar. Pero si usted busca un mapa, ya puede usted ver claramente desde el lugar de donde partieron hacia donde estaba el Jordán. Y aún más puede ver cuánto era la distancia para cruzar de un lado al otro. Pero esta palabra de Dios, cuando nos dice en el versículo 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Miren, hermanos, ¿cómo le podía decir yo? Pues, lo que han andado en ríos se dan cuenta que hay lugares en el cual el cauce del río como que se sale un poquito más. Pero cuando estos sacerdotes, me imagino yo, van viendo el Jordán, han de haber dicho, bueno, llegó la hora de la verdad. Porque la palabra de Dios en el contexto, cuando nos dice que entraron los sacerdotes que llevaban el arca y fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas, todo el tiempo de la siega. El tiempo de la siega es cuando ya están cosechando, recogiendo, y o están sembrando, o el río ha venido. Vaya, yo no sé cómo es aquí. Aquí nos damos cuenta de que lo que siembran maíz, porque les gustan hacer lo que le llaman milpas, o sea, no me recuerdo si es por ahí por el mes de agosto, octubre, porque parece que es rápido eso, pero la cosa de que como las lluvias vienen desde por ahí de marzo, mayo, abril, todos estos meses, entonces ellos saben exactamente cuándo los ríos están en crecida, como le dicen aquí. Cuando la correntada ya está buena. ¿Por qué? Porque muchos se abastecen y saben también jugar con los diferentes tipos de lluvias. Ellos saben que ya por ahí, por agosto, ya se van a dar, no sé si la primera o las últimas, ¿no? Yo no recuerdo bien, pero sí me habían explicado. Pero con esa primera lluvia ya empiezan a sembrar o no sé qué, o no sé. Y la cosa que ellos saben que dentro de poco tiempo están cosechando. Más la palabra de Dios, en el contexto cuando está hablando que ya la siega estaba en su pleno apogeo, dice el versículo 16, que las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón. ¿Qué será un montón? Será, a mi concepto, que al entrar los sacerdotes
y pisan el agua, ocurre el fenómeno de que el agua empieza a acumularse, posiblemente al lado de ellos. ¿Por qué digo yo acumularse? Porque posiblemente seguía bajando de donde venía el agua y venía creciendo. Por eso la palabra dice que se iba a llegar a un montón. ¿Por qué? Porque no se detuvo de manera de que ya no paró su cauce de allá, sino que lo que hizo Dios, por decir, que puso su poder en medio. Y el poder de Dios nadie lo conoce. Hizo como una pared. Posiblemente podemos expresar, si queremos, como dice el hermano, simular una pared, Una montaña. Claro. una montaña, un muro, lo que usted quiera, o lo que usted mejor entienda. Pero yo quiero que usted se dé cuenta que también así hace con nuestros milagros. Porque para lo que nosotros somos, y Dios siempre nos bendice. ¿Pero por qué? Gracias a su Hijo Jesucristo, hermanos. Y esta palabra de Dios, en el contexto cuando la podemos leer, nos dice que las aguas que venían de arriba significa que muchos ríos vienen gracias a las cauces de las montañas. Entonces, ellas vienen con una fuerza. Mientras se van uniendo, porque a veces salen uno por un lado, otro por otro. Si nosotros nos damos cuenta, la Biblia nos enseña que había, creo que unos 4 grandes ríos en ese entonces. El Éufrates, el Tigris, que es el Jordán, y no me recuerdo cuál es el otro. Nilo. Pero vemos claramente que estos ríos en alguna parte de la tierra se unen. ¿Sabía usted eso? Aquí hay un río que le llaman el Acercuato. Ahí muchos se han bañado y han pescado y todo. ¿Entienden? Y aunque usted no lo crea, ese mismo río es el sembradío para rábanos, para tomates. Por eso que la gente está llena de amibas. Por la carga de todos los desperdicios que el río a veces trae. Y ese río sale y desemboca en diferentes lados, viene a parar al mar. Pero podemos ver que hay otro río grande que se conoce como el Lempa, la cual es utilizado para la presa y motores eléctricos y todas estas cosas. Y hemos podido ver también como cuando este río se desborda, las grandes inundaciones que hace. ¿Por qué se desborda? Porque ha llegado una cantidad de agua que no ha sido capaz de dirigirse en el camino el cual ya tiene hecho. Pues la palabra de Dios en el contexto del versículo 16, cuando nos está hablando y nos dice que las aguas venían de arriba, nos está enseñando que posiblemente venían de un lugar montañoso. Y le voy a explicar otro fenómeno. Muchos de los lugares montañosos por lo general tienen cierto tiempo en el año que el agua se congela. Y esta agua que se ha congelado es la que empieza a bajar conforme el calor va llegando ahí arriba, el agua se va, el hielo se va deshaciendo y el agua viene bajando. Mas la palabra de Dios en el contexto cuando nos habla claramente y nos enseña que se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Hermanos, aquí hay otras claves, y las otras claves nos está enseñando el Señor. Como eran tantas las aguas que hubo que hacer, hubo división, agarraron para otro lado, se salieron de su causa, para que usted pueda darse cuenta que lo que le he comentado conforme a las aguas que van de las montañas. Por eso que muchos tienen temor de estos tiempos de la época glacial. ¿Por qué? Porque la cantidad de nieve y de hielo que hay en los diferentes lados, como el Polo Norte y todos esos lugares que han sido demasiado helados, que hay
están 60 grados bajo cero, se empieza a derretir con la calefacción global. Entonces, todo eso crean los diferentes fenómenos de las correntadas y la cantidad de agua que puede bajar de una montaña. Más la palabra de Dios, cuando menciona estas ciudades, nos enseña que de la misma manera descendían agua al mar de Araba, descendían agua al mar salado, se acabaron y fueron divididas. O sea, era tanto lo que venía que mejor el Señor las desvió. ¿Saben qué le quiero decir? Por eso Dios desvía tantas cosas de nuestras vidas. Hay cosas que eran para nosotros, pero por su misericordia Él las desvía. Dale un chance más al pastor, dale un chance más a la hermana, dale otra oportunidad al hermano, gracias a la intervención de su Hijo Jesucristo. Pero aquí, práctica y plenamente, no era Jesús, sino que era el pleno poder de Dios, obrando y operando por lo que Él le había prometido a su pueblo, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que sobre ustedes daría descendencia, sobre ustedes daría tierra, todo eso, y es lo que Él está cumpliendo. Por eso, hermanos, lo que Dios promete, lo cumple. Amén. Y no te va a dejar desamparado, no te va a dejar tirado. Si Él fue capaz de hacer todos estos milagros, fue capaz de cumplirle al pueblo lo que le había prometido, yo le pregunto, ¿cree que no le va a cumplir a usted? Sí le va a cumplir. Pero la cosa es cuánto estamos dispuestos a esperar, porque nos damos cuenta en los 3 capítulos que hemos leído, nos hemos dado cuenta de que Dios y Josué le habló al pueblo enseñándoles de que habían 3 días. Habían 3 días, ¿para qué? Para llevarlo espía a poder espiar la tierra. Habían 3 días, ¿para qué? Para regresar a los espías. Habían 3 días, ¿para qué? Para que examinaran y hicieran tantas cosas. Hay tiempo que Él va a tomar para poder hacer las cosas. Y nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Por eso tenemos que aprender. Y aquel pueblo que ya estaba prácticamente preparado, ¿para qué? Para la batalla, para que se le pusiera enfrente, porque Jehová Dios iba delante de ellos. Ya habían decidido, pues hoy nos toca pasar. Mas la palabra de Dios nos dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco. ¿Cómo estuvieron los sacerdotes? Seco. Miren, Firme. cuando Moisés vio que el pueblo egipcio venía siguiéndolos, ¿qué hago? Habían llegado a las orillas del mar y no hallaban qué hacer. ¿Qué le dice Jehová a Dios? Levanta tu vara. Y esa vara estaba mostrando la autoridad de Dios en Moisés. No era la vara, sino que era Jehová Dios Todopoderoso, hermano. Y el pueblo pasó el mar Rojo con sus pies secos. Y hoy tenemos la oportunidad, después de haber visto el éxodo del pueblo de Dios, la salida que Dios le había dado para que pudieran entrar al mar Rojo, hoy vemos que le da a este hombre llamado Josué la oportunidad de que manifieste un milagro similar al ver al pueblo, porque la palabra dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, y no solo en seco, sino que también firmes en medio del Jordán. Aleluya. Hermanos, hay cosas que a nosotros nos van a asustar, dígame, pero no tema, porque Él es un Dios de salvación.
Él es un Dios de milagros, es un Dios que te va a sacar adelante. Y el temor no debe de ser de lo que Dios va a hacer, porque sabemos que Él va a hacer cosas con tal de que nosotros estemos donde Él quiere que estemos. ¿Oyeron eso? No que estemos donde nosotros queremos estar, porque posiblemente a alguno de ustedes les gustaría estar en la luna, y yo sé que ya anda en la luna, pero Dios no quiere que ande ahí. Más la palabra de Dios nos dice que estos sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. ¿Qué sucedió? Cuando Moisés levanta su vara y se abre el mar, pasó el pueblo. Después pasó Moisés, pasó con sus pies secos. Pero ¿qué sucedió con todos los que venían detrás? Se quedaron. Porque el poder de Dios no era para ellos. Yo lo que le quiero enseñar, que cuando el milagro es para usted, el poder de Dios es para usted, hermano. Es lo que Él nos enseña para la gloria de Dios. Entonces, tengamos esa paciencia y sepamos esperar que el poder de Dios se va a manifestar sobre nuestras vidas. Y la bendición va a estar ahí. Porque una vez Dios abre para que usted pase, todo lo que quedaron atrás, Él cierra y se quedaron. No hay para dónde. Mas la palabra de Dios en el contexto del versículo nos dice: hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Hermanos, dos grandes acontecimientos, dos grandes servidores de Dios. ¿Qué fue lo que dije? ¿Dos grandes qué? Servidores de Dios. ¿Y usted cree que usted quiere ser un servidor de Dios? No felicita al hermano ahí, José. ¿Por qué? Porque el hermano solo estaba esperando que le dijeran: haz esto, miren. Y miren, pararse aquí no es fácil, hermano. Todo el que se viene a parar aquí, yo digo que están aplaudiendo, hermano, y le quedo viendo la mano de dónde están aplaudiendo. Todos. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida, te da temor. Cuando Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida, tú entras en duda. Cuando Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida, empiezas a sudar. ¿Saben por qué? Porque hemos sido hechos para Dios y por Dios, y las cosas las hace Dios en nosotros. No es otro. Todo el pueblo, después que esperaron los sacerdotes, todos pasaron con sus pies secos hacia la tierra prometida. Usted va a pasar, no a la tierra prometida, pero al milagro prometido que Dios tiene para usted. Y Él lo va a entregar en sus manos. ¿Usted cree que este tiempo que usted ha estado aquí, ay, hermano? No. ¿Saben por qué? Dios bendice a los que le buscan. ¿Y cómo le buscan? En espíritu y en verdad. Hermanos, el que tiene oídos para oír, y oiga. Por eso digo: gloria a Dios en las alturas y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te damos gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por la manifestación de tu palabra y la divinidad de tu poder sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús, a ti oramos, Padre, porque tú eres el hacedor de los milagros. Tú eres el que nos ayuda a cada uno de nosotros a salir adelante. Gracias, oh buen Dios y Padre. Pues hoy quiero invitarle. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera.
Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.